Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27, que son los versículos que estamos estudiando, ¿ya? Romanos 11, del 25 al 27. Lo vamos a leer para retomar la enseñanza desde donde quedamos la semana pasada. ¿Lo tienen, cierto? Romanos capítulo 11, verso 25, verso 26 y verso 27. Dice el texto así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Hemos estudiado, Cintia, hemos estudiado el versículo 25, ya lo vimos. Tenemos que ver, después estamos en el versículo 26 y 27, y llegamos la semana pasada a un momento de la enseñanza donde íbamos a ver tres posturas teológicas que había, ¿se acuerdan? Y revisamos solamente la primera, la que tenía que ver con Tomás de Aquino. Estudiamos esa primera postura y hoy día pretendemos estudiar la segunda postura, ¿ya? Estamos viendo las tres interpretaciones que hay con respecto a la venida del Señor. Las tres interpretaciones que hay, con respecto a esta frase, todo Israel será salvo, ¿ya? En el contexto de la venida del Señor. Y vimos la primera interpretación, les estoy diciendo, que era la de Tomás de Aquino. ¿Se acuerdan de esa? Sí. La estuvimos estudiando. Y solamente para recordarla, como ayuda a memoria, dijimos que la postura de él era que él entendía que la totalidad absoluta de todos los israelitas que estuvieron en esta tierra, que pasaron en esta tierra, sería salvo en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ese era el entendimiento que tenía Tomás de Aquino, y ese es el entendimiento que tiene gran parte del mundo de lo que hoy día conocemos como Iglesia cristiana, incluida la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? Ese es el planteamiento que tienen muchos. No nos olvidemos, hermanos, que Tomás de Aquino fue el que escribió la Suma Teológica. Y la Suma Teológica es un conjunto de volúmenes donde se encierra todo el sistema doctrinal de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces Tomás de Aquino era una persona en su momento muy influyente y ha sido influyente hasta el día de hoy. Y la postura de él es justamente lo que yo le estoy diciendo, que él creía que cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, se refiere a la totalidad de todos los israelitas que han pisado la tierra desde que Israel es Israel hasta el último israelí. Y dijimos que esa postura no era la bíblica, y yo les dije de forma personal que esa postura yo no la compartía de ninguna manera. Hoy día entonces vamos a ir a la segunda interpretación, así que tomen nota, por favor, y anoten ahí. La segunda interpretación fue elaborada por Juan Calvino. La segunda interpretación con respecto a la frase todo Israel será salvo, de eso estamos hablando. Esa frase tiene tres interpretaciones. Ya vimos la primera, hoy día vamos a ver la segunda. Fue elaborada por Juan Calvino. Juan Calvino también fue uno de los reformadores, muy conocido, de renombre, sobre todo en estos últimos tiempos, muy nombrado Juan Calvino. Fue también el que escribió la institución religiosa. Escribió un libro que se llama La institución religiosa, donde él plantea
varias cosas y donde él plantea la institución de la religión. ¿Ya? A ver, lo primero que vamos a hacer con esta segunda interpretación, que es la de Juan Calvino. Acuérdense que la primera es de Tomás de Aquino. Esta es de Calvino. Lo que vamos a hacer vamos a hacer algunos comentarios primero de esto. Pero no son comentarios negativos. Vamos a hacer algunos comentarios positivos, no sé cómo decirlo. Vamos a hacer unas consideraciones positivas de esta postura, ¿ya? Aunque les aviso, les adelanto, tampoco la compartimos, ¿ya? Pero vamos a hacer ciertas consideraciones importantes y positivas. Ustedes me van a entender por qué. A ver, ¿por qué consideraciones positivas? Porque Juan Calvino, él simplifica la frase todo Israel será salvo. Él la simplifica de la siguiente forma. Para Juan Calvino, esa frase significa que ese todo Israel está compuesto de judíos y gentiles que son salvos al final. Eso piensa Juan Calvino. Que cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, Juan Calvino dice, son los judíos y los gentiles que serán salvos al final de los tiempos. ¿De acuerdo? Ese es el pensamiento de él. Eso es lo que significa para él. Para él significa que ese todo Israel es compuesto de judíos y gentiles salvos al final. No deja de ser respetable el pensamiento de Juan Calvino. ¿Ya? Es totalmente respetable lo que él dice. Ahora, algo más. Es el pensamiento de todas las iglesias reformadas. Todas las iglesias reformadas creen esto. Ahora, ustedes saben que las iglesias reformadas no son iglesias indoctas. Son iglesias que conocen la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, si ellas tienen este pensamiento, y yo les dije delante que esta posición de Calvino es totalmente respetable. Por lo tanto, esta posición de la iglesia reformada es totalmente respetable. Pero, por más respetable que sea, esta posición tiene un problema. ¿Me están entendiendo cómo lo estoy diciendo, cierto? Yo no estoy diciendo que este asunto está mal. No. Les estoy tratando de decir que es una posición, primero, de un teólogo altamente conocedor de la Biblia. Altamente respetado. Juan Calvino. Y además, esta posición es la posición de todas las iglesias reformadas. Y las iglesias reformadas son iglesias que estudian la Biblia. Entonces, la posición de ellos es totalmente respetable. ¿Y cuál es la posición? Que Juan Calvino creía que la frase todo Israel será salvo, ese todo Israel se refería a todos los judíos y gentiles que serían salvos al final. ¿Ya? ¿Todos los tiempos? No, al final. Todos los judíos y gentiles que serían salvos al final. ¿Ya? Pero tiene un problema esta posición. El problema está en el propio contexto del libro de Romanos. El problema que tiene esa posición es que en el contexto del libro de los Romanos se ve cierta contradicción. Quiero que veamos el versículo 24 y el versículo 25. Romanos 11, 24 y 25. ¿Dónde está el problema que le encontramos a esta posición? En el contexto del libro de Romanos. ¿De acuerdo? Yo se los quiero mostrar, para que ustedes lo vean.
El 11:24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, estamos hablando de los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, seguimos hablando del pueblo gentil, que fue injertado en el buen olivo es Cristo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales, los judíos, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya. Versículos 24 y 25 son textos que dejan claramente establecido que ese todo Israel será salvo no se refiere a una mezcla de judíos y gentiles. Lo deja claro los textos, ¿no? Hermano, no me están siguiendo. Sí, deja claro, hermano. ¿Y qué parte de lo deja claro? En el 24. ¿Qué dice? Porque ahí habla de la posición de ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice? Porque habla de que decimos naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado. ¿Ya? ¿Qué más dice? Sí. Y después habla del buen olivo, que nosotros sabemos que está hablando del pueblo de Israel. Pero sigue leyendo, quiero que lean el texto, no me lo interpreten, léanlo. Las ramas naturales son injertadas en su propio olivo. Habla de dos. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Es el 24, en el 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. A los gentiles. Sí. ¿Ya? Que ha acontecido a Israel el crecimiento en parte. ¿Ya? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ah, ¿qué dice ahí? Esa parte es la que Esa es la parte que aclara el tema. Ahí dice que ese todo Israel será salvo, hasta que los se va a dar una vez que haya entrado el último de los gentiles. Sí. ¿Entienden por qué Calvino está equivocado? O sea, no es mezcla. No hay una mezcla. Ese todo Israel está hablando del pueblo judío, pero de algo en particular. Del remanente, ¿cierto? Pero no del remanente de judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque el propio contexto nos dice que eso va a ocurrir una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el último gentil se haya convertido. Ese texto, hermano, hay otro texto en la Biblia, pastores, hay otro texto que diga que los gentiles son... Todos los que hemos estado viendo en Romanos, sí, para atrás. habla específicamente de que, porque para mí fue nuevo eso de que antes de que venga Cristo, ¿cierto? Y va a haber, los gentiles van a ser todos, como se va a cerrar la puerta, digamos, Sí, para los gentiles. Eso lo dice ahí. No, eso lo dice ahí. Sí. Pero la separación entre gentiles y judíos, el romano lo viene diciendo hace rato. No, sí. Pero ese texto... Ese texto habla de un tiempo especial que viene, Sí. que es cuando se acabe el tiempo de los gentiles, o sea, cuando haya entrado el último gentil, todo Israel será salvo. Ese todo Israel será salvo, Calvino dice, son los gentiles y los judíos al final que serán salvos. No puede ser porque Romanos dice que es una vez que haya entrado el último gentil. Una vez que se haya producido la plenitud de los gentiles, ahí todo Israel será salvo. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quiero que entiendan nomás ahora. Que la posición es totalmente respetable. Yo después les voy a decir por qué es tan respetable. Pero contradice el contexto de Romanos. ¿Sí? El propio texto nos enseña que aquí está hablando del remanente de Israel que será salvo. Ese todo Israel será salvo se refiere al remanente de Israel que será salvo en ese tiempo. El remanente de la nación de Israel, hermanos, el remanente de la nación de Israel.
no de una mezcla de judíos y gentiles salvos, como lo afirma Calvino. Tanto el versículo 24 y el versículo 25 que leímos, si está siendo objetivamente claro, se está dirigiendo a ambos grupos, pero de forma separada. Porque le dice primero a los gentiles, ustedes quieren el olivo silvestre. ¿Con quién habla? Con los gentiles. Gentiles. Fueron injertados en el buen olivo. Y los otros, que eran las ramas naturales, ¿quiénes son esos? Los judíos. Pueden volver a ser injertados en el olivo, que es Cristo, ¿cierto? Y después dice, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. ¿De quién está hablando? ¿Y de qué grupo habla? El remanente de los gentiles. De los gentiles. Ahí todo Israel será salvo. Ahí me está hablando del pueblo judío, pero del remanente del pueblo judío. Por eso es que el texto, por eso es que la posición contradice el contexto. Y Calvino dice que está hablando de los dos, Pablo dice que no. ¿Se entiende? Yo necesito que no saquen otras conjeturas, yo quiero que se entienda ese punto. ¿Cuál punto? Que Calvino dice que ese todo Israel será salvo se refiere a la mezcla entre judíos y gentiles que serán salvos al final. Pero Pablo no los está mezclando porque todo el tiempo que Pablo ha estado hablando, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, nos ha estado hablando del trato de Dios con el pueblo judío y en paralelo el trato de Dios con el pueblo gentil. En paralelo, pero los dos se convierten de la misma forma, mediante la justificación por fe. ¿Se entiende? ¿Me quieren preguntar algo aquí? Bueno, yo le quería preguntar algo. ¿Ya? Eso, cuando mencionó de que todo Israel será salvo, y mencionó de que todo Israel de ese tiempo, no hace referencia a los que creyeron antiguamente, sino solamente a los de ese tiempo. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Es que usted mencionó... Yo estoy explicando una posición. Sí, es que usted mencionó de que ahí, por ejemplo, a lo que haya entrado la plenitud de los gentiles, ahí todo Israel iba a ser salvo. Y dijo esto, todo Israel de ese tiempo. De ese tiempo que está hablando, cuando haya terminado, cuando haya entrado el último gentil. ¿Ese tiempo pasó ya? No. Por eso le pregunto si entonces no encierra, como decía la otra posición, a todos los israelitas de antes. No, pues, Nico, por eso, esta posición de Calvino él dice esto, que se refiere a la mezcla de los judíos y de los gentiles que serán salvos al final. Sí, eso estoy diciendo. Por eso le estaba preguntando. Pero, Nico, entiéndeme, ¿dónde está la duda? Era que si es que eran los gentiles... No me lo tienes que preguntar, porque mira lo que te estoy diciendo. No me tienes que hacer la pregunta, porque mira, la posición de Calvino es que todos los gentiles, que la expresión todo Israel será salvo se refiere a una mezcla de los judíos y de los gentiles que serán salvos al final, en ese tiempo. No, si eso frase lo tengo entendido. Ya, no me tenés que preguntar de este otro tiempo. Sí. Estamos hablando de la posición de Calvino. Allá, yo te estoy explicando la posición de Calvino y yo no estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso es lo que Calvino dice. Eso contradice la Escritura. Sí. Porque la Escritura dice, Aunque lo llevan en paralelo, pero son diferentes. ¿cierto? Sí. Está hablando de los gentiles, los judíos, los gentiles, los judíos, los gentiles, los judíos. Y cuando haya entrado el último gentil, la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Esa es una referencia directa al remanente de Israel que será salvo. Yo, más que nada, tengo un pensamiento ahí, en el sentido de que estas personas que ustedes nombran, hermano, que son destacadas personas, al menos en particular sería muy textual, sería algo muy textual, no miró el desarrollo de qué pasaría, porque cómo no se apoyarían los textos, por ejemplo,
cuando habla la Biblia que de ambos pueblos hizo uno solo. Sí, correcto. Lo que pasa es que hay que ir siguiendo el texto como corresponde. Y aquí no está hablando de ese uno solo pueblo. Claro, está hablando de la frase todos. Exacto. ¿A qué se refiere? No se refiere a ese solo pueblo. Ahora, él piensa que es así. Ahora, escuchen, no se adelante. Es respetable lo que él dice. Sí. Hay un elemento ahí que lo hace respetable, que lo vamos a ver hoy día. Pero lo que quiero que entiendan es que el propio texto de Romanos dice, no, pare, señor Calvino. Yo digo otra cosa aquí. Yo digo que cuando haya entrado el último de los gentiles, ahí ocurrirá esto. Por lo tanto, no hay gentiles en el asunto. Esa expresión, todo Israel será salvo, no está considerando a los gentiles en este punto, no lo está considerando. Versículo 24, escuchen. El olivo silvestre, si fuese cortado, está hablando de los gentiles que son injertados en el buen olivo, ¿cierto? Sí. El buen olivo es el pueblo de Dios. Es Cristo también el buen olivo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahora, ¿cuánto más esto, dice el texto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esos son el pueblo judío. Versículo 25. Aquí está hablando a los gentiles, porque era de ellos el problema de la arrogancia. ¿Sí o no? Ya. Gentiles, es como que Pablo le está diciendo, gentiles, presten atención. Vino endurecimiento en parte a Israel. Ahora está hablando de los israelitas, no de los gentiles, ¿cierto? Hasta que haya entrado la plenitud de ustedes, los gentiles. ¿Con quién está hablando ahora? Con los gentiles. Ya. Y así todo Israel será salvo. ¿Con quién está hablando ahora? Con los israelitas. ¿Entienden? Eso es lo que quiero que vean. Que ese todo Israel será salvo, según el texto, hace referencia a la nación judía, al remanente de la nación judía. Es importante entender que el propio texto, en los dos versículos, 24 y 25, está distinguiendo la conversación en relación a los gentiles y en relación a los judíos. Es por eso que ese texto de que todo Israel será salvo está haciendo referencia a los remanentes de la nación de Israel y no a los gentiles, porque ese proceso de Dios lo sigue con el remanente judío y con el remanente gentil, y eso está aconteciendo en este mismo momento. ¿Qué está aconteciendo en este momento? Pero está aconteciendo por separado, porque Dios así lo decidió, y están siendo salvos de la misma manera, por medio de la justificación por fe. En este momento hay un gentil convirtiéndose en alguna parte del mundo, y en este momento hay un judío convirtiéndose en alguna parte del mundo. ¿Se entiende? Así, y Dios lo decidió así, su trato. Él dijo que sí iba a ser, y ¿qué le vamos a hacer? Él dijo que así iba a ser. Y en eso dijo, y cuando haya entrado el último gentil, yo voy a hacer algo con el pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer, Señor? ¿Qué es lo que usted va a hacer con el pueblo de Israel? El último remanente se va a salvar, pero a diferencia de las otras generaciones, esta será una gran cosecha. Será un poco más abundante la cosa. Pero, ¿cómo van a entrar al reino de Dios? Con la misma forma que los gentiles. En los mismos términos. ¿Cuál? La Justificación por la fe. Ok. Ya, sigamos. Esto está ocurriendo en el mismo momento. Por tanto, él está hablando con los judíos. Por eso es que la interpretación que da Calvino, hermanos, por eso es que la interpretación que da Calvino es como que él se adelanta de más en entender el texto. ¿Entiendes? No es que él está perdido. Es como que se salta esta parte. Se adelanta de más en entender el texto. Eso que él dice, eso será así. ¿Qué es lo que dice Calvino? Que van a ser salvos los dos, los del final. Sí, eso va a ser así. Que todos los remanentes judíos
más todos los remanentes gentiles conforman el verdadero Israel. Y todos esos que serán salvos van a ser salvos, por lo tanto, todo Israel será salvo. Sí, pero el texto en este momento no está hablando de eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El texto está hablando de un momento especial que viene para el pueblo judío. Ahora, una vez que venga ese momento especial del pueblo judío, vamos a tener a todos los gentiles convertidos y todos los judíos convertidos. Todos los gentiles más todos los judíos, ¿qué es lo que forman? El verdadero Israel. ¿Y podríamos decir ahí todo Israel fue salvo? Sí, correcto. Pero este texto, el 25, está hablando de un momento particular que viene para la nación de Israel. ¿Cuándo viene ese momento? Una vez que haya entrado el último gentil. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Todos los israelitas que pisan la tierra se van a convertir? No, el remanente. Pero esta cosecha va a ser un poco más grande que las cosechas anteriores. ¿Y cómo se van a convertir? Por medio de la justificación por fe. Otra cosa que es importante, recordemos que desde el capítulo 9 al capítulo 11, completos, los 3 capítulos del libro de Romanos, está hablando del trato de Dios con la nación de Israel y el trato de Dios con los gentiles, en forma distinguida, en paralelo. Y es interesante que durante estos 3 capítulos se menciona un trato de Dios en relación a Israel. ¿Saben que 11 veces aparece esa referencia a Israel y no a los gentiles? 11 veces Pablo hace referencia a Israel y no a los gentiles. ¿Por qué? Porque está hablando del trato de Dios con Israel. ¿Se entiende? Y además aquí hay algo que es obvio. El texto no tiene por qué ser diferente en cuanto a la contextualización. O sea, si todo el rato viene hablando Dios de Israel, los gentiles, Israel, los gentiles, Israel, los gentiles, el texto que estamos estudiando no tiene por qué ser diferente. Sigue hablando de Israel, gentiles, Israel, gentiles, Israel, gentiles. Porque estos 3 capítulos hablan del trato de Dios con el pueblo gentil y el trato de Dios con el pueblo judío. Ahí, ¿se está entendiendo? ¿Eso antes del rapto? Olvídese del rapto. Yo creo que ahí Sí, olvídese del rapto. Quédese con esta información. El rapto es la segunda venida del Señor. Jesucristo no viene 2 veces. Viene una vez. ¿No? Viene a hacer juicio y a buscar a su iglesia. Ese buscar a su iglesia es lo que se conoce como el arpadazo o el rapto. Así que sáquese la idea de que el rapto y la venida del Señor son 2 cosas aparte. ¿Ya? Por eso que ¿se acuerdan que les dije el martes pasado? Esto nos va a ordenar las ideas que tenemos con respecto a la segunda venida. Y la segunda venida no es, ¿para qué? Para salvar, ni para evangelizar, ni para hacer misiones. ¿A qué viene el Señor? ¿A juzgar a las naciones? Listo. Hermano, igual que me causó mucho, ¿cómo se llama? La palabra, por ejemplo, en el versículo 25, habla de plenitud, que habla, ¿cierto?, como un total de todos. Completo. Y en el otro texto habla, y luego se habla de un tiempo, que como cuando uno dice, voy a hacer esto, pero luego hago lo otro. Pasa esto, sí. y ahora viene esto. Eso habla como pasa esto con los gentiles, y ahora viene esto con los judíos. Pues ese es el luego. Y ese luego, ¿cómo lo podemos poner en sinónimo? Entonces, el último, se convierte en el último gentil, y empieza el tiempo de los judíos. Al tiro. Se convierte en el último gentil, y Dios echa a andar la plenitud de los judíos también. Al tiro. Porque dice que en el momento que se convierte en el último gentil, pues comienza lo otro. Ahora, ¿cuánto va a demorar eso otro? No sabemos. No sé. Por lo menos hasta aquí no sé. ¿Ya?
Nico, ¿me entendiste? Sí, ¿Me entendí por qué yo te dije, no tienes que preguntarme eso? sí, estaba formulando, no sé, Pero estabas con la otra idea en la cabeza. No, el texto, ahí estamos hablando de lo que piensa Calvino. Claro. Calvino dice, Tomás de Aquino dice que la frase todo Israel será salvo se refiere a todos los judíos que han pisado el planeta Tierra, desde el primer israelita hasta el último israelita, y que todo eso van a ser salvos. Dijimos que no y dimos un montón de razones bíblicas por qué no, ¿cierto? Sí, sí. La segunda posición es la de Calvino. Y Calvino viene y dice, que es muy respetable lo que él dice, dice que la frase todo Israel será salvo se refiere a que esa frase está compuesta de una mezcla de los gentiles y los judíos que serán salvos allá al final. Y no, porque el texto dice, no considera la mezcla. El texto dice que una vez que hayan entrado todos los gentiles, vendrá ese tiempo en que todo Israel será salvo. Haciendo referencia solo al remanente de Israel. Solamente eso. Nada más. Ahora, ¿por qué es respetable lo de Calvino? Porque lo que Calvino dice, eso va a pasar. Claro. Pero él se nos adelantó a la jugada. Él no hizo una interpretación del texto. Él se adelantó y dijo, pero si al final van a ser salvos todos los judíos, todos los gentiles que Dios quiere salvar, y eso es en Israel. Sí, eso es verdad. Pero el texto no está hablando de eso. ¿Se entiende? Sí. Si ustedes buscan comentarios, se van a encontrar con que la mayoría de los comentaristas tienen la posición de Calvino. Menos Berkhoff y Wilkinson, que dicen otra cosa. Pero la mayoría dice esto. Pero contradice el contexto del libro de Romanos. O sea, ¿cuál es el problema que tiene la posición de Calvino? El contexto del libro de Romanos. Puntualmente en el versículo 24 y 25. Ya. ¿Sí se está entendiendo? ¿Paola se entiende? ¿Se entiende, hermanos? O sea, si él dice esa frase referente al versículo que rectifica lo que su frase dice, ¿estaría correcto? ¿Totalmente correcto su frase? La frase está correcta en el sentido de ¿va a pasar eso? Sí, eso va a pasar. Pero la pregunta es, ¿pero de qué está hablando el texto? No está hablando de eso que va a pasar. Está hablando de que cuando entre el último gentil, se inicia un tiempo para el pueblo judío donde judíos como nunca antes se van a convertir a Cristo. ¿Todos los judíos? No. Porque siempre se convierte un remanente que es salvo por gracia. Correcto. Eso pensábamos nosotros como Calvino igual. Antes. La salvación era así. Se están salvando gentiles y se están salvando. Y sí. Y después. No, sí, está bien. Como juntamente a llegar. Pero se no siente. que había una. Sí, pero no que había como aquí lo vimos en los textos, que había una separación para los gentiles y luego un avivamiento que Dios tiene una consideración con ellos y va a haber más gente. Pero hoy día, ¿qué está pasando en este momento? Ellos se están convirtiendo en los gentiles, a la par. A la par. Pero para Dios va en paralelo. Claro. Sí. Nosotros no, bueno, nosotros desde acá, desde nuestra óptica pobre, miramos que se convierte en un judío, se convierte en un gentil, se convierte en un judío, se convierte en un gentil, y decimos, el Señor está salvando a su pueblo, ¿cierto? Ya, bien, pero para Dios la cosa no es así. Él va por dos caminos. Pero la unión de los dos caminos, de ambos pueblos, hizo uno, está en la cruz. Nadie es salvo por un mecanismo aparte de la cruz. Nadie es salvo si no es por la gracia. Nadie. Ya, tercera interpretación. Esa era la segunda. Ahora la tercera. La tercera interpretación no es la más popular, como siempre. No es la más popular. No es la más conocida. Anoten eso. La tercera interpretación no es la más popular, no es la más conocida y tampoco es la más enseñada. No es la más popular, no es la más conocida y tampoco la más enseñada.
Hermanos, pero esta es la posición que yo comparto. Ustedes tienen que dejarse guiar por el Señor. Pero esta es la posición que yo comparto. Esta tercera. Le voy a nombrar algunos teólogos para que ustedes sepan que hay algunos teólogos que creen esto mismo. Bóveda. Anótenlo. Bóveda. Manbing, con K, final. Manbing. M-A-N-B corta I-N-K. Manbing. ¿El primero cómo dijo? Bóveda. Sí, es que como medio enredado. Bóveda. B-O. ¿Cómo bóveda? Una bóveda. ¿Cómo una bóveda? B-E-D-A, como una bóveda. El otro, Manbing. M-A-N-B corta I-N-K. Y el otro, Luis Berkhoff. B-E-R-K-H-O-F. Berkhoff. Estos son teólogos, eruditos y apologetas. ¿Ya? A modo de información nomás, ¿no? Que postulan esta tercera posición, que no es la más enseñada, que no es la más popular y no es la más conocida, pero es la que yo comparto, porque es la que está alineada con Luis Berkhoff. Luis Berkhoff. Ya. Escuchen, esta es la tercera posición. Tomando en cuenta todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Tomando en cuenta todo lo que hemos estudiado hasta ahora de Romanos 9, 10 y 11. Esta es la tercera posición. Significa, anoten textual, significa que son la suma de todos los remanentes escogidos por Dios por medio de su gracia por medio de la fe a través de la historia dentro de la nación de Israel. Por medio de la fe. A través de la historia dentro de la nación de Israel. Considerando una gran cosecha una vez que haya entrado el último gentil. Considerando una gran cosecha una vez que haya entrado el último gentil. Ya. Esa es la tercera posición. ¿Cuál es? Es la suma de todos los remanentes judíos que han sido salvados por gracia por medio de la fe a través de toda la historia del pueblo judío. Considerando una gran cosecha al final, una vez que haya entrado el último gentil. Esa es la frase, todo Israel será salvo. ¿Se entiende? La frase que está ahí está hablando de eso. Escuchen. Dios, así como él menciona en el capítulo 11, en el inicio,
que en tiempos de Elías él escogió 7,000. ¿Se acuerdan que vimos eso? Él dice ahora también, en el versículo 5 del capítulo 11, en tiempo de Pablo dice, yo he escogido un remanente. A ver, en el capítulo 11, hermano, para que me entiendan, en el capítulo 11 al comienzo, el capítulo dice que Dios en tiempos de Elías se escogió un remanente de 7,000, ¿cierto? Si usted sigue avanzando en el capítulo 11, en el versículo 5, ¿lo tienes, Soledad, ahí? Sí. Léelo el 5, por favor. Así también, aún en este tiempo. Allá, mire. Pablo nos dice, hermano, no se desconcentre, escúchenme. Pablo nos dice que, espérense, Soledad. Pablo nos dice que en tiempos de Elías, allá atrás, en tiempos de Elías, él se guardó un remanente de 7,000, ¿cierto? Ya, ahora Soledad. Así también, aún en este tiempo. En el tiempo de Pablo. Aún en este tiempo dice. ¿Qué dice? Ha quedado un remanente escogido por gracia. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, también había un remanente escogido por gracia. ¿Se entiende, cierto? Pablo nos habla claramente que en diferentes generaciones hay un remanente de judíos. Escogido por gracia. Pues listo, bien. Eso quiero que quede claro. Yo he escogido un remanente. Y así, en todas las generaciones del pueblo de Israel, desde Abraham, e inclusive desde antes de Abraham, Dios ha apartado un remanente. Y la Biblia repite y habla muchas veces de Dios escogiendo y levantando un remanente. Y en cada generación, un remanente que Él escoge a través de la historia de la nación de Israel. Y curiosamente, cada vez que Él escoge un remanente en cada generación hay una parte que se endureció y que se rebeló contra Dios. Curiosamente, eso ocurre. Hay una mayoría endurecida, incrédula y rebelde, exactamente como acontece hoy. Entonces, es la suma de todos los remanentes, sumados a este último remanente después de la plenitud de los gentiles. Ese último remanente que se convertirá a Cristo antes de la segunda venida de Cristo. Antes, no durante. Y no después, como plantean algunos, queriendo indicar que los judíos se van a salvar de otra manera. Porque la Biblia dijo, fue clara, hemos culpado, el apóstol Pablo en Romanos, hemos culpado a gentiles y a judíos y a gentiles, que todos, para que toda boca quede cerrada, dice, que todos están bajo el juicio de Dios. Después el mismo apóstol Pablo viene y dice que tanto judíos y gentiles tienen que ser salvos por medio de la fe, y que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo la pared intermedia que los separaba, por medio de la sangre de su cruz. ¿Está claro, cierto? Entonces no puede haber un rescate de judíos en la venida del Señor y no puede haber un rescate de judíos después de la venida del Señor. Como queriendo dar a entender que hay otro pacto con los judíos. Eso no existe. No hay otro pacto con los judíos. En la Biblia hay dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el nuevo pacto echó por tierra el antiguo pacto. Y hoy día hay un solo pacto. El pacto de la sangre de Jesús, el pacto de la gracia. Y el que no entra al reino de Dios por el pacto de Jesús, no entra. Y ahí se ordena todo el asunto, hermanos. Ahí se ordena todo el enredo que hoy día tenemos. ¿Ya? Entonces, es la suma de los remanentes sumados a este último remanente, después de la plenitud de los gentiles, ese último remanente que se convertirá a Cristo antes de la segunda venida de Cristo. Y una vez que este último remanente se convierta, entonces sumará todos los remanentes judíos convertidos juntos. Y todos esos remanentes, más ese último remanente, ese es el todo Israel que será salvo, dentro del texto que estamos estudiando. Y esa es mi posición
frente al tema. Y las otras dos, por muy respetables que sean, contradicen el texto. Esta no la contradice, esta al contrario lo afirma. Ese todo Israel que será salvo, formado de remanentes judíos, están siendo integrados también. Ahora, escúchenme, ahora lo que voy a decir ahora es lo que Calvino dijo, que se adelantó. Lo que voy a decir ahora, escuchen. Ese todo Israel que será salvo. ¿A qué se refiere ese todo Israel que será salvo? ¿Cuáles remanentes? Todos los remanentes judíos, más, a través de la historia, más el último remanente judío que se va a dar después de la plenitud de los gentiles. ya. Ese es el Israel que será salvo. ¿Listo? Entonces, escuchen. Ese todo Israel que será salvo, ¿ya están claros cuál es, cierto? Sí. ¿Cuál es? La sumatoria de todos los remanentes de Israel a través de la historia que Dios escogió por la fe, a través de su gracia, o al revés, más el último remanente después de la plenitud de los gentiles. Ya, ese todo Israel que será salvo, porque ese es el todo Israel que será salvo. Ese todo Israel que será salvo se sumará a todos los remanentes gentiles. ¿Cómo se llama la sumatoria de todos los remanentes gentiles? La plenitud de los Plenitud de los gentiles. Se sumará a la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Mas el proceso de Dios aún no ha terminado. Estamos en medio del proceso. La prueba de eso que digo está demostrado con gentiles y judíos en forma paralela. Es que la plenitud de los gentiles aún no ha terminado. Estamos en el proceso. ¿Se está convirtiendo en judíos también? Sí. Pero, ¿qué es lo que no ha terminado? La plenitud de los gentiles. Por lo tanto, ¿qué tiempo no ha venido? El último remanente. Exacto. ¿Y qué va a pasar cuando termine la plenitud de los gentiles? El último remanente de Israel. Listo. ¿Se esclarece? Y cuando esté todo el último remanente de Israel, más todos los remanentes de toda la historia de Israel, y más toda la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pero eso no ha pasado. Eso va a pasar al final. Y el término de la plenitud de los gentiles es la señal para la última oportunidad del último remanente israelita. Después de eso, la idea que Calvino en sí enseña cobrará sentido. Después, recién de eso. Porque ¿qué es lo que decía Calvino? Que la mezcla de todos los judíos y todos los gentiles va a ser salvo al final. Eso que enseña Calvino no está mal, pero no se refiere al texto. Se refiere a lo que va a pasar al final, que todavía no pasa. De lo que quiere que hacer los leyes. Claro, pero lo sacan de este texto y está mal. Está mal eso. Que el texto no está hablando de eso. Estas, hermanos, son las tres interpretaciones con respecto a la declaración bíblica de que todo Israel será salvo. La primera, ¿quién la hizo? Tomás de Aquino. La segunda, Juan Calvino. Y la tercera, hay muchos teólogos, yo le nombré algunos, ¿ya? Le nombré algunos, y yo en particular abrazo esta, porque las otras dos, la primera es un desastre, y la segunda contradice el contexto del libro de Romanos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Veamos algunas consideraciones con el último versículo para poder concluir toda esta parte. El principio de la elección por gracia siempre ha tratado con remanentes. Cuando hablamos de salvación por gracia o salvación por fe, usted tiene que entender que siempre son remanentes.
¿Qué significa remanente? Unos pocos. Siempre son unos pocos. Nunca son salvos todos. Siempre son unos pocos. Ese es el principio de la salvación por gracia. Hermanos, porque si no, el sentido de la salvación por gracia no tendría ningún sentido. Si todos van a ser salvos, ¿para qué escogerlos por gracia? ¿Entienden? La salvación por gracia existe justamente porque son unos pocos los que serán salvos. Además, tenemos que recordar el principio rector de cómo Dios interviene, que lo vimos la semana pasada, Mateo 20:16, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Mateo 20:16? Mateo 20:16, ¿qué dice? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Ese es el principio rector. Dios siempre va a actuar así. Muchos son llamados, pocos escogidos. Siempre será así. Siempre serán pocos los escogidos. ¿Qué significa algunos pocos? Siempre serán remanentes los escogidos. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Dijo, de esta manera voy a actuar yo. Muchos serán llamados, pocos escogidos. Otra cosa importante de la frase todo Israel será salvo, de la cual analizamos 3 interpretaciones, esa frase, ella no se repite en ninguna parte de la Biblia, lo cual nos lleva a considerar otra cosa más. No hay ninguna otra parte de la Biblia donde diga todo Israel será salvo. Es la única parte. Entonces, esto nos lleva a considerar otra cosa, una cosa que se llama el principio hermenéutico. Anoten esto, anótenlo. La hermenéutica con H, es algo que se estudia en la teología. Coma. Es algo que se estudia en la teología y que significa la interpretación de la palabra. Eso significa hermenéutica. La interpretación de la palabra. O también significa la interpretación de un texto. ¿Ya? Esto es una consideración que yo estoy haciendo. ¿Cuántas veces aparece la frase todo Israel será salvo en la Biblia? Una sola vez. ¿Dónde aparece? En Romanos 8:26. Y escúchenme. Y la hermenéutica enseña lo siguiente. ¿Qué es lo que es la hermenéutica? La explicación del texto, ¿cierto? El significado del texto. Ya. La hermenéutica enseña algo que no se puede hacer. No se puede hacer doctrina de un texto sin el contexto. No se puede hacer doctrina de un texto olvidándonos del contexto. ¿De acuerdo? Pregunto otra vez, ¿cuántas veces aparece esta frase en la Biblia? En un solo texto. Sí. Ya. Entonces no podemos hacer una doctrina de ese texto. Por eso es que la tercera interpretación es la más segura. Porque la tercera interpretación está alineada con los 11 capítulos de Romanos. ¿Se entiende? La tercera interpretación no está alineada con el versículo o con la frase, sino que está alineada con los 11 capítulos de Romanos, con los 10 primeros más este que estamos estudiando. Las otras 2 no se alinean con los capítulos anteriores, porque caen en contradicción, tanto en la posición de Tomás de Aquino como la posición de Juan Calvino caen en contradicción con los otros capítulos.
La tercera interpretación es la única que es consecuente con todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Por eso les dije yo, cuando vimos la tercera interpretación, considerando todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Si ustedes se ponen a pensar, esa posición no contradice nada de lo que hemos estudiado. ¿Se entiende? Pero ellos, los otros, como de Aquino y también terminó. Más que yo. Entonces, ¿cómo se llega a un error? O por un ¿Cómo movimiento que de eso? eso. La revelación. Sí, ¿De dónde? Sí, yo entiendo que está la revelación de por medio. Yo pensé que el final era el conocimiento de la Biblia, pero no estaba Cristo dentro de ella, entonces no había la revelación. El punto es cómo estamos recibiendo nosotros la enseñanza. ¿Por revelación? ¿O por conocimiento? Yo creo que es revelación. Si la recibimos por conocimiento, vamos a caer en el error de la teología fragmentada. Y la teología fragmentada hace que haya muchas contradicciones. ¿Ya? La revelación no, porque la revelación es el Espíritu Santo. Escuchen, esto es revelación. El mismo Espíritu que inspiró la palabra a los escritores bíblicos viene ahora y nos la revela a nosotros. Escuchen bien, que necesito que entiendan esto. Revelaciones que el mismo Espíritu que inspiró, acuérdense que la palabra inspiración en griego es theopneustos, que exhaló, que respiró, el mismo Espíritu que exhaló la palabra a los que escribían la Biblia, que es el Espíritu Santo, viene ahora el Espíritu Santo y nos revela lo que los escritores escribieron. No es que estamos haciendo una interpretación nosotros. Es Dios revelándose, es Dios dándose a conocer, es Dios manifestándose, es Dios trayendo su verdad a nosotros y no nosotros alcanzando la verdad de Dios. Por eso es que gente con tanta erudición comete errores tan graves. Y por eso es que gente tan preparada teológicamente no cree en Cristo y son ateos, porque tienen conocimiento, pero no tienen revelación. Bueno. Hermano, ya vimos estas tres interpretaciones, pero la tercera no se le atribuye a una persona especial. No. Ya. Entonces yo digo, ahí hay revelación. Porque las otras dos están muy fuera de foco respecto a la misma escritura. Entonces, no, acá no. Y es más, a mí, hoy tan igual como usted, a mí me hace mucho sentido de esta forma, y esa es la que yo entiendo también. Porque no contradice todo lo que dicen los capítulos anteriores de Romanos. No contradice nada. Y lo que pasa es que queda algo ahí, hermano, que, por ejemplo, entendemos que el último gentil, ¿cierto?, entre, y se va a seguir teniendo la gracia, pero no para los gentiles, ya, porque si para los judíos. Pero va a seguir habiendo salvación. Sí, por fe. Sí. Obvio. Sí, solamente que todo el rato ha habido un trato de Dios en paralelo, con ambos, pero de la misma forma, por medio de la cruz, y en un por medio de la va a fe. parar para uno, porque entró el último y va a continuar para otro. Porque Dios lo decidió así. Sí, correcto. Si alguien quiere preguntar por qué, porque Dios lo decidió así. Sí, correcto. Hermano, tiene una pregunta quizás fuera de un poquito fuera de que en el, ¿cómo se llama? En lo que dijo de la hermenéutica, ¿qué sería, hermano? Porque a lo mejor yo no lo comprendo, como en forma así simple, la teología. Estudio de Dios. Estudiar la teología es venir, escarbar en la Biblia con ciertas herramientas, con ciertos principios, para tratar de conocer al Señor. ¿Y la hermenéutica? Nosotros no decimos no, la teología no decimos eso. Pero en su principio y en su fundamento están mal planteados. Hay un libro de R.C. Sproul que él dice, todos somos teólogos. Yo creo eso. Yo creo que todo cristiano es un teólogo. ¿En qué sentido un teólogo? En que el Señor viene y se revela a él. ¿Ya? Pero el planteamiento es que todos tienen que estudiar la Biblia, conocer la Biblia y tener herramientas para. Y no, Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, sí, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste en ninguna escuela rabínica, ni instituto teológico, ni seminario teológico. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
Pablo después dice en Efesios 1, 16, 17 y 18, cada vez que hago de memoria de vosotros en mis oraciones y pido al Señor por ustedes, le ruego a Dios que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que comprendáis cuáles son las riquezas de la gloria y de la gracia a la cual Él os ha llamado. En estas cosas, sentid una misma cosa, pensad lo mismo. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará el Señor. ¿Ya? Entendiendo claramente que la revelación se refiere a Dios mismo interviniendo, Él trayendo eso, porque no es un efecto del hombre, del estudio, de la capacidad que el hombre pueda tener, porque teológicamente puede tener muchas herramientas, pero si Dios no se lo revela. Correcto. Por eso es que la revelación es Dios viniendo, Sí. Dios alcanzándonos con su verdad, Dios manifestándose a nosotros y no nosotros alcanzando a Dios, no nosotros tratando de entender a Dios, no nosotros estudiando a Dios. ¿Ya? Pablo declara, aquí en el texto, está escrito, dice él, está escrito. En 2 versículos Pablo está citando a 2 profetas del Antiguo Testamento. Estamos en el versículo 26 y 27. ¿Cuáles son los versículos que él está citando? En el versículo 27, ¿alguien puede leer el 27? Romanos 11, 27. ¿Yo? ¿Ya? Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. No, perdón, hermana, el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito, ya, ahí donde como está escrito, él ahora va a citar a 2 profetas del Antiguo Testamento. Primer profeta. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ya, el primer profeta que él citó aquí es Isaías 59:20, anótalo. Isaías 59:20. ¿Alguien puede leer Isaías 59:20? Vendrá redentor a Sión y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob. Ya, de nuevo, a ver. Y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Listo. Después, en el versículo 27, ¿cómo dice Soledad? Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí está citando a Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Alguien lo puede leer? Amén. ¿Ya? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Revelación. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, Revelación. diciendo, conoce a Jehová, Revelación. porque todos me conocerán, Revelación. desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok. Esos 2 profetas que Pablo cita, Isaías y Jeremías, los 2 están haciendo referencia a la primera venida de Cristo. No a la segunda, a la primera. ¿Y cuándo fue la primera? Cuando vino a morir a la cruz. ¿Ya? Esto diga súper claro.
La profecía de Isaías y de Jeremías están haciendo referencia a la primera venida de Cristo, no a la segunda venida de Cristo como muchos piensan. Esta es la razón por qué algunas creencias están erradas con respecto al texto. Todos esos que dicen, no, que después que el Señor venga, los judíos se van a salvar, porque ahí Pablo sí dice que el Señor va a venir de Sion. No, no está hablando de eso. Pablo está citando a dos profetas que hablaron de cuando Cristo viniera a morir a la cruz. De hecho, Jeremías es más claro, porque Jeremías habla de que hay un pacto que el Señor va a hacer con el pueblo. Porque el primer pacto lo invalidaron, dice. Hace referencia al segundo pacto. Y el segundo pacto se plantó ahí en la cruz del Calvario. Pero hoy día nos vamos a encontrar con gente que habla de un tercer pacto. Un tercer pacto que Dios va a hacer con el pueblo judío después de la segunda venida. Eso es falso. Y dicen, y los primeros que se van a convertir van a ser 144.000. Y ahí hay un enredo gigantesco por saltarse los principios del Evangelio, saltarse los principios de la cruz. No los podemos saltar. Recordemos cuándo fue hecho el nuevo pacto. La primera alianza o el primer pacto fue hecho en el monte Sinaí. Es el pacto de la ley. Cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Ese es el primer pacto. Ahora, ¿cuántos pactos hay en la Biblia? 2. El primer pacto y el segundo pacto. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. La segunda alianza o el segundo pacto fue hecho efectivamente en el aposento alto. Cristo, celebrando la Pascua con sus discípulos, allí estableció el decreto de la segunda alianza. Dijo, ¿cuándo tomó la copa? ¿Y qué dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto. Lo hizo ahí en el aposento alto. Y en el momento de la cruz se inauguró. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ahí estableció el segundo pacto. Y debemos tener claro que no existe un tercer pacto o una tercera alianza. No existe un tercer testamento. Solo existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Solo existe el primer pacto y el nuevo pacto. Y el segundo pacto fue hecho por Jesús. Por eso es que las dos primeras interpretaciones, la de Aquino y la de Calvino, están erradas. Porque están planteadas sobre la base de que Jesús volverá y hará un tercer pacto con los judíos. Una otra forma de salvarse para ellos. Eso es falso. Si ustedes tienen acceso a comentarios, ustedes van a leer que ahí dice, pareciera que el texto está diciendo que hay una nueva forma especial de salvación para el pueblo judío. No, eso no va a ser así. Hay dos pactos y no hay más. Así que ese tiempo que viene para el pueblo judío va a ser dentro del segundo pacto. Y para que sea dentro del segundo pacto tiene que ser antes de la segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor no es para evangelizar ni salvar a nadie, es para juzgar a las naciones y para llevar a su pueblo a su presencia. Ellos no están percibiendo que Pablo está haciendo aquí un salto al futuro donde todo Israel será salvo. Y luego vuelve atrás en su comentario. Porque las citas de Isaías y de Jeremías hacen referencia a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Hacen referencia al segundo pacto, al único pacto que existe hoy día. No existe un tercer pacto. No habla de un pacto que se va a realizar con los judíos en la segunda venida. No existe tal cosa. Más la creencia popular evangélica cree que Jesús va a volver a buscar a la iglesia y va a hacer otro pacto especial con el pueblo judío. Eso es lo que creen todos. Eso es lo que todos creen. Pero eso sería contradecir lo que la Biblia dice, de que Jesús murió una vez y para siempre,
y abrió un camino del cielo a la tierra teñido en sangre, y que la única forma de ser salvo es por medio de la gracia, por medio de la salvación por fe. No debemos sorprendernos si nos topamos con algún tipo de literatura donde diga que Jesús va a volver y va a hacer un nuevo pacto con los judíos en su segunda venida. Eso es lo que se enseña por ahí y eso está errado y trae mucha confusión. Y el que no está bien parado se va a enredar aquí. Por tanto, Tomás de Aquino también está errado, porque no será posible una tercera alianza, ni conversión de ninguna persona, ni judío ni gentil, en la segunda venida de Cristo. Porque Cristo en su segunda venida viene a juzgar a las naciones y viene a llevar a su iglesia. Y por causa de esa creencia errada, muchos están enseñando que habrá una segunda oportunidad de salvación en la escatología. Que el Señor viene por la iglesia, por los que estaban bien, y los tibios van a tener una segunda oportunidad. Todo eso es falso. El tibio no es cristiano. Si fue, ya no es. Después que la iglesia haya sido levantada, hermanos, de 10 evangélicos, 11 creen que habrá una segunda oportunidad de salvación después de que la iglesia haya partido de aquí. De 10 evangélicos, 11 creen eso. No hay una segunda oportunidad. Cuando la iglesia se va a la iglesia. Y el que no se fue, no a la iglesia. Soledad. Acá cuando dice que cuando haya venido cuando se haya convertido el último gentil, no significa que se vayan a la iglesia. No. Significa que van a quedar igual. Vamos a seguir aquí. Gentiles convertidos y gentiles no convertidos. Quienes sí se van a seguir salvando van a ser judíos. Quizá ahí está la confusión de la gente. Porque es que no va a ser el rapto, como dijo el hermano en ese momento. Lo que pasa es que la gente... En el fondo, el rapto va a venir hasta que se convierta en el último judío. Sí, correcto. Sí. Claro. Y ese texto Y dice, el rapto va a ser la segunda venida. El rapto va a ser la segunda venida, pero va a ser con el último que judío. el evangelio No con todo el el último mundo. gentil. Ahí. esa es cuando el- Ese por todo el mundo incluye el último remanente judío. Porque todos dicen, Como la plenitud de los dos. Quizás, Claro, va a tener que ser como la plenitud de los dos. quizá, hermano, lo que yo escuchaba y me parece que leíamos también respecto de que la segunda venida es cuando Cristo coloque los pies en la tierra. Digamos. Sí, ahí lo sé. Y por eso es que la Biblia habla de un llamado desde las nubes. De la No. iglesia. Lo que pasa es que la Biblia no dice eso. Dice que nos encontraremos con él en el aire. Sí, Nos sí, encontraremos, pero mira, nos encontraremos. ¿Por qué nos encontraremos? porque no Uno irá subiendo, el otro va a ir Ahí bajando. está. Ahí está. baja solo, entonces. Él viene, po. Eso Él viene de regreso. Yo no sé. Me bajo, pero no sé cómo es para arriba. Y nos juntamos con él en el aire. Sí. Correcto. Pero él viene. Sí. Si esto ordena todo, hermano. Y yo todavía no nos hemos metido a estudiar la segunda venida. Pero ya se lo está ordenando el asunto. Sí. Existe, el texto de Isaías 59:20 dice que y vendrá a Sión el libertador, el redentor. Significa libertador, significa redentor. Y por el hecho de que Isaías dice vendrá a, de ahí sacan esa interpretación errada de que Cristo volverá por segunda vez y vendrá sobre Jerusalén. Porque cuando habla de Sión, habla de Jerusalén. Pero eso está errado. Lo interesante es que Pablo, al citar Isaías, él no nos dice que el libertador vendrá a Sión, sino que vendrá de Sión. Vendrá de Sión. ¿Y qué es lo que es Sión? Jerusalén. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo en su primera venida? Porque en su segunda venida no viene de Sión, pues. Viene del cielo. Entonces no está haciendo referencia a la segunda venida,
Está haciendo referencia a la primera venida. El libertador, el que libertará, el que redimirá. ¿Cómo? En la cruz del Calvario muriendo. El que hará un nuevo pacto. ¿Dónde? En la cruz. ¿Con qué? Con la sangre. ¿Y cómo sé yo que es el nuevo pacto? Porque él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, ¿esos textos de qué hablan? De la primera venida de Cristo, no de la segunda. Existe una obra sumamente importante. A ver, hasta aquí cómo vamos, hermanos. Yo creo que prefiero parar aquí para no continuar el próximo martes, pero quiero darme unos minutitos para aclarar las ideas. La primera posición, ¿cuál es? ¿Qué dice? Que todo Israel será salvo, significa desde el primer judío que pisaba la tierra hasta el último judío. Esa interpretación está totalmente errada porque va contra todo el contexto bíblico y contra muchas narraciones bíblicas donde claramente Dios no aceptó a grandes cantidades de judíos por ser idólatras, por ser pecadores, por estar en rebeldía y en estupidez delante de Dios. ¿Cierto? Sí. La segunda posición es la de Juan Calvino, que dice todo Israel será salvo, hace referencia a la mezcla de los remanentes judíos y los remanentes gentiles que serán salvos al final. ¿Por qué? Aunque es muy respetable la posición, ¿por qué es que no corresponde? Porque contradice el contexto de Romanos. Y el contexto de Romanos 9, 10 y 11 me habla de un trato de Dios en paralelo con el pueblo judío y con el pueblo gentil. Y el versículo 25, 26, 27 es claro en decirme que cuando haya entrado el último gentil, o sea, la plenitud de los gentiles, ahí vendrá un tiempo especial para el último remanente de Israel. Y la tercera interpretación es que está hablando de la suma de todos los remanentes judíos a través de la historia que han sido salvados por la gracia soberana por medio de la fe en Jesucristo, considerando el último remanente de Israel que entrará una vez que se haya completado la plenitud de los gentiles. A eso se refiere el texto. Ahora, Calvino se adelantó un poco y se saltó el texto, porque lo que dice Calvino va a ocurrir al final. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final? Que Dios tomará todos los remanentes gentiles de todos los tiempos, y eso se llama plenitud de los gentiles, más todos los remanentes judíos de todos los tiempos, más el último remanente judío que se va a dar después de la plenitud de los gentiles, y todo eso es el verdadero Israel. El todo Israel será salvo. Pero ese tiempo es al final y no es de lo que está hablando el Romano 11:26. Y lo otro que Romano 11:27 habla de la primera venida del Señor, no de la segunda. Correcto. Nunca se está hablando de la segunda venida. Se habla Isaías, la referencia de Isaías habla de la primera venida y la referencia de Jeremías habla del segundo pacto, que es la primera venida. Ya, comentarios, hermanos. Allá en sus casas, ¿alguna pregunta? Fernando, hermanos, ¿algún comentario? Hay una obra literaria que se llama La Septuaginta, y esta fue la traducción hecha por los 70 sabios de Israel, que fue una traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿ya? Y esa es una traducción que fue usada inclusive por todos los países de la época, y en esa traducción ese texto aparece de otra forma y dice, y vendrá el libertador por amor a Sion, así dice. Si consideramos las tres formas en que está escrito el texto, está escrito en Isaías, está escrito en Romano y está escrito en la Septuaginta. De tres formas está escrito diferente el texto. Si consideramos las tres, hermanos, escúchenme, no se distraigan, escúchenme. Las tres formas, como está escrito el texto, ninguna de las tres se contradice. ¿Por qué? Porque el libertador vino de Sion. Sí.
Sí, el libertador vino a Sion. Sí, él vino a Sion. Él vino por amor a Sion. Amén. Sí, vino por amor. El libertador vino de Sion. Sí. Sí, vino de Sion, porque él era judío. Vino de Jerusalén. No existe contradicción entre las tres formas, mas algunos aprovechan de estas diferencias para generar interpretaciones totalmente erradas al respecto. Cuando Isaías dice que vendrá de Sion, se refiere a la primera venida de Cristo. ¿Que vino a qué? A libertar. ¿Por medio de qué? De su muerte. Y a darle el puntapié inicial al segundo pacto. Segundo pacto que está basado en su sangre. No hay un tercer pacto. Ustedes van a escuchar a predicadores y ustedes van a encontrarse con libros, con literatura cristiana que dice, cuando el Señor se ha llevado a la iglesia ya no está aquí, Dios va a venir y va a hacer un nuevo pacto con los judíos. No, pues si no hay más pacto. No hay más pacto. Ah, claro. No hay más pacto. Ahí la gente va a ser salva, sufriendo hasta el final por el Señor. No, hermano, si con el Espíritu Santo, con la gracia, con la cruz, con la palabra, con los ángeles de Dios, el justo con dificultad se salva. Sáquele todo eso y ahí van a poder. Si con el Espíritu Santo en nosotros, con la revelación de Cristo, con el poder del Evangelio y con los ángeles de Dios como ministros de la iglesia, la Biblia dice, el justo con dificultad se salva. Sáquele todo eso. ¿Qué va a hacer el justo? Es falso, todo eso es falso. Son teorías de hombres y la gente las cree. Entonces ahí dicen, bueno, si en la primera no me voy, en la segunda ahí me voy con el Señor. Qué terrible, hermano. Qué terrible tanto planteamiento errado. Amén. Déjenme terminar un resumen simple que hice. Dios está llevando un trato paralelo con los judíos y con los gentiles desde siempre. ¿De qué manera? En cada generación Dios está salvando remanentes israelitas y remanentes gentiles a través de toda la historia del hombre. Ahora existe un endurecimiento mayoritario sobre la nación de Israel, pero no podríamos diferenciarlo mucho de los gentiles, porque sabemos que la mayoría de los gentiles están endurecidos y ciegos y no quieren nada con Cristo. Mas eso no le ha impedido a Dios estar rescatando de sus escogidos en cada generación, tanto en el pueblo judío como en el mundo gentil. Él está sumando sus redimidos y guardando en cuanto Él avanza a su objetivo final. Y parte de este misterio, por eso Pablo habla de misterio. Ese misterio no ha sido comprendido. Inclusive en el tiempo de Pablo no era comprendido. Pero a partir del apóstol Pablo en adelante fue revelado por Dios. Los propios cristianos de Roma no entendían el misterio, pero Pablo se los explica y lo empiezan a entender. Ni los judíos ni los gentiles lo entendían. Pero hoy día nosotros, gracias a Dios por la revelación, entendemos el misterio. El cumplimiento de la plenitud de los gentiles también está profetizado. Eso quiere decir que llegará el tiempo que ocurra. Hoy la conversión de gentiles es mucho mayor que la conversión de judíos. Y esa conversión que se da de generación en generación va a llegar en un momento, en el propósito de Dios, que ni un gentil más se va a convertir, porque habremos llegado a la plenitud de los gentiles, según la elección por la gracia, por medio de la fe. ¿Cuándo acontecerá esto? Solo Dios sabe cuándo acontecerá. No significa que Dios no está tratando con los judíos. Él sigue levantando remanente judío. Porque mientras nosotros estamos ahora aquí hablando, hay judíos que se están convirtiendo a Cristo. Entonces, va a llegar el momento que cuando termine la plenitud de los gentiles, el número determinado por Dios, no la totalidad de los gentiles,
sino que el número que Dios determinó. Cuando llegue ese momento, entonces ocurrirá la última cosecha de judíos, que será la cosecha del último remanente de judíos, y será una cosecha abundante. Eso necesito que no se olviden. Por eso que se habla del último avivamiento de los judíos. Entonces ocurrirá la última cosecha. Mas todo esto que estoy diciendo ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. No en la venida de Cristo, ya que Cristo en su segunda venida viene para juzgar a las naciones y para llevar a la iglesia. No viene a salvar, no viene a perdonar, no viene a convertir a nadie. No olvidemos que esto es un misterio, hermanos amados, que nos está siendo revelado por medio de la palabra de la cruz. Más adelante, en el versículo 32, la próxima semana, vamos a ver un éxtasis de una exclamación del apóstol Pablo, una declaración de impacto, de asombro del apóstol por la sabiduría de Dios, de cómo él reveló el misterio y de cómo él manejó toda la situación a través de todos los tiempos. Por eso es que Pablo dice en el versículo 32, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables tus caminos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, porque Pablo queda impactado. Porque todo esto que estamos estudiando no nos es impactante. ¿Quién me preguntó? ¿Cómo Tomás de Aquino no le apuntó a la cuestión? ¿Cómo Calvino, con todo lo que sabe, cómo se iba a enredar tanto? Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo, bueno, y todos los epicúreos, y todos los atenienses, y todo esto que saben tanto, ¿y por qué yo entiendo todo? Y yo lo tengo tan clarito, dijo Pablo. Y frente a eso, Pablo hace esta exclamación de éxtasis, que se llama doxología, o exultación doxológica. ¡Oh, profundidad de las riquezas! Y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Cuán inescrutables son tus juicios! ¡Cuán insondables tus caminos! ¿Quién te aconsejará, oh Dios? Amén.